sangre y poder. Estas fueron las obsesiones gemelas que definieron el reinado de Enrique VIII. Mientras su cuerpo hinchado yacía pudriéndose desde adentro durante los últimos días del invierno de 1547, el rey más notorio de Inglaterra afrontó su mortalidad con el mismo cálculo despiadado que lo había visto ejecutar a 2 esposas e incontables enemigos. «El león se está muriendo», susurraban los cortesanos tras puertas cerradas. Pero sus garras permanecen afiladas hasta el final. El viaje hacia este grotesco final comenzó décadas antes con un apuesto príncipe atlético famoso en toda Europa por su vigor y encanto. Cómo se transformó este niño dorado del Renacimiento en el monstruoso tirano que jadeaba en busca de aliento en las cámaras iluminadas por las velas del Palacio de Whitehall. La respuesta no está solo en sus infames matrimonios, sino en una serie de catástrofes médicas que deformarían su cuerpo y su mente hasta dejarlos irreconocibles. En enero de 1547, Enrique apenas era reconocible como el hombre que una vez había luchado con los mejores caballeros del reino de Cristo. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla de aflicciones. Sus piernas estaban plagadas de úlceras supurantes que emitían un olor tan desagradable que Cortías luchaba por no vomitar en su presencia. El rey necesitaba ahora dispositivos mecánicos para mover su enorme masa, que algunos relatos sugieren que se había expandido hasta casi 400 libras. Su rostro, una vez hermoso, se había distorsionado y se había hinchado. Los ojos se habían hundido profundamente en la carne, que había adquirido un tono amarillo enfermizo. Los médicos reales habían agotado su limitado arsenal de remedios. Las sangrías, los brebajes de hierbas y las oraciones resultaron inútiles contra el cóctel de enfermedades que consumía a su soberano. La mayoría de los historiadores modernos creen que Henry sufría de diabetes tipo 2, gota y posiblemente osteomielitis, una dolorosa infección ósea que explicaría la agonía crónica en sus piernas. Más preocupante fue el deterioro mental del rey. Su temperamento legendario había empeorado hasta llegar a episodios de ira explosiva intercalados con períodos de letargo confuso. Sin embargo, incluso cuando se acercaba la muerte, la política de sucesión consumía la corte real. La tercera esposa del rey, Jane Seymour, finalmente le había proporcionado un heredero varón, el frágil Eduardo, de 9 años, pero facciones poderosas ya se estaban posicionando para controlar al niño después de la muerte de Enrique. La facción católica conservadora liderada por el duque de Norfolk compitió contra los protestantes reformistas dirigidos por Edward Seymour, el tío del joven príncipe. Henry, paranoico hasta el final, era profundamente consciente de estas ejecuciones y firmaba órdenes de ejecución incluso mientras luchaba por sostener un bolígrafo. El rápido deterioro de la salud del rey siguió siendo uno de los secretos mejor guardados del reino. Las proclamaciones reales continuaron describiendo a Enrique como un rey valiente y cordial, mientras que la realidad contaba una historia muy diferente. Los que fueron admitidos en la habitación del enfermo real se encontraron con una escena macabra. La inmensa cama real envuelta en telas oscuras, el olor dulzón y enfermizo de la descomposición, apenas enmascarado por el incienso quemado, y en el centro la figura montañosa de un hombre que una vez había simbolizado el vigor de la propia Inglaterra. Los trabajadores del palacio susurraban que oían los gritos del rey resonando por los pasillos de piedra de Whitehall. Las úlceras en las piernas de Henry le causaban un dolor tan insoportable que incluso el más leve movimiento podía desencadenar paroxismos de agonía. Sus médicos le aplicaron picus que contenían de todo, desde cebollas hervidas hasta cráneos humanos en polvo. Remedios desesperados que solo aumentaron su sufrimiento. Más eficaz fue la aplicación liberal de opio, que alivió el dolor del rey, pero nubló aún más su mente ya deteriorada. El tormento psicológico coincidió con el físico. Henry
había sido alguna vez el hombre más temido de Inglaterra. Su palabra era literalmente de vida o muerte para cualquier súbdito. Ahora se encontraba indefenso ante la traición de su propia carne. Los registros judiciales indican un comportamiento cada vez más errático, momentos cercanos al delirio en los que divagaba sobre los fantasmas de rivales ejecutados o llamaba a sus esposas muertas hacía mucho tiempo. En periodos más lúcidos, el rey revisaba obsesivamente su testamento, decidido a controlar el futuro de su dinastía, incluso más allá de la tumba. Los contemporáneos observaron con alarma cómo el rey oscilaba entre distintas posiciones religiosas durante estos últimos días. Tras haberse separado de Roma para establecerse como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Enrique ahora parecía atormentado por dudas espirituales. Un día exigía rituales católicos y al siguiente reafirmaba los principios protestantes. Su capellán personal dejó constancia de cómo el rey se despertaba aterrorizado tras sufrir pesadillas y afirmaba haber visto los rostros de Thomas More, Anne Boleyn y otras víctimas de su reinado de pie a los pies de su cama, en un juicio silencioso. La muerte inminente del rey creó un peligroso vacío de poder que sus cortesanos se apresuraron a llenar. El consejo privado se dividió en facciones rivales, cada una maniobrando para asegurar posiciones ventajosas en la próxima regencia. Thomas Howard, duque de Norfolk, que había sobrevivido a décadas de intrigas cortesanas, ahora se encontraba superado por la facción protestante. En una última muestra de la perdurable crueldad de Enrique, Norfolk fue condenado a muerte por traición en nombre del rey moribundo, aunque finalmente sobreviviría cuando Enrique expiró antes de que se pudiera llevar a cabo la ejecución. El 27 de enero de 1547 marcó el comienzo del colapso final de Enrique. Los testigos informaron que el rey sufrió una convulsión tan violenta que los asistentes tuvieron que sujetarlo para evitar que se lesionara. Cuando pasó el episodio, Henry tenía dificultades para hablar. Su lado derecho estaba parcialmente paralizado, evidencia clara de lo que la medicina moderna identificaría como un accidente cerebrovascular masivo. Los médicos de la corte, profundamente conscientes de que no salvar al rey podría resultar en su propia desgracia o ejecución, trabajaron frenéticamente para reanimar a su paciente, aplicándole hierros calientes en la piel y obligándolo a ingerir amargas preparaciones medicinales. Durante toda esta dura prueba, el acceso a la Cámara Real permaneció estrictamente controlado por el consejero de mayor confianza de Enrique, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. Este secreto tenía un propósito práctico que iba más allá de la mera dignidad. La noticia de la muerte inminente del rey podría desencadenar tomas de poder prematuras o incluso una invasión extranjera. Cranmer se aseguró de que solo se permitiera la entrada a los asistentes más esenciales, y cada uno de ellos juró silencio absoluto sobre la condición del monarca. Incluso la reina Catalina Parr, la sexta y sobreviviente esposa de Enrique, fue mantenida a distancia durante ciertos periodos críticos. El rey perdía la conciencia a medida que enero daba paso a febrero. Durante breves periodos de lucidez, Henry supuestamente expresó un terror creciente acerca de su juicio inminente ante Dios. El hombre que había ejecutado a 2 esposas, a incontables nobles y a miles de súbditos comunes, ahora enfrentaba su propia mortalidad con creciente temor. Según el diario de un asistente, se oía al rey murmurar oraciones y pedir perdón mientras dormía, un marcado contraste con el autócrata inquebrantable que había transformado el panorama religioso de Inglaterra mediante pura fuerza de voluntad. Los registros judiciales revelaron las medidas extraordinarias tomadas para preservar la dignidad restante de Henry durante estos últimos días. A medida que las funciones corporales fallaban, equipos de sirvientes trabajaban en turnos para gestionar las tareas cada vez más desagradables de limpiar y mover el enorme cuerpo real.
Las úlceras en sus piernas habían crecido tanto que, según se informa, el hueso era visible a través del tejido necrótico. El hedor se volvió tan abrumador que los pañuelos perfumados se convirtieron en accesorios esenciales para cualquiera que entrara en la cámara real, y las ventanas se abrían de golpe, a pesar del frío invernal, cada vez que el rey perdía el conocimiento. El 27 de febrero, ni siquiera la elaborada pretensión de que el rey pudiera recuperarse pudo mantenerse en los círculos de la corte. El arzobispo Crown fue llamado urgentemente al lecho real porque la respiración de Enrique se hacía cada vez más dificultosa. Los relatos contemporáneos describen cómo se le pidió al rey, incapaz de hablar, que apretara la mano de Cranmer si depositaba su fe en Cristo en lugar de en las ceremonias religiosas que alguna vez había valorado. Según se informa, Henry apretó con todas sus fuerzas antes de caer en coma definitivo. Un detalle conmovedor citado a menudo por los historiadores protestantes como evidencia de una conversión en el lecho de muerte. El rey murió antes del amanecer del 28 de enero de 1547. Incluso en la muerte, la enorme presencia física de Enrique dominaba la cámara real. Su cadáver, un monumento grotesco al exceso y al sufrimiento. La causa oficial fue registrada simplemente como descomposición natural, aunque el análisis médico moderno sugiere una combinación letal de insuficiencia cardíaca, sepsis por heridas infectadas y complicaciones de una probable diabetes tipo 2. Más notable que la muerte misma fue la extraordinaria conspiración de silencio que siguió cuando el Consejo Privado suprimió la noticia durante 3 días completos mientras consolidaba el poder alrededor del joven Eduardo VI. Este retraso resultó crucial para establecer una transición de poder sin problemas. Mientras el cuerpo de Enrique yacía enfriándose en su habitación, Eduardo Seymour, conde de Hertford y tío del nuevo rey, se movió con despiadada eficiencia para asegurar el control. Se celebraron reuniones secretas, se aseguraron fortalezas clave y se neutralizaron rivales potenciales antes del anuncio público de la muerte de Enrique el 31 de enero. Cuando las campanas de Londres finalmente sonaron para conmemorar el fallecimiento del monarca, Edward Seymour ya había sido nombrado Lord Protector y Duque de Somerset, gobernando efectivamente Inglaterra en nombre de su sobrino. La disposición de los restos de Enrique presentó desafíos únicos que revelan mucho sobre las prácticas funerarias de Tudor y la condición física del rey al morir. Los registros judiciales documentan que el cadáver real comenzó a descomponerse a una velocidad alarmante, probablemente debido a las infecciones avanzadas ya presentes. El embalmer trabajaba frenéticamente para preparar el cuerpo, extrayendo órganos internos y llenando las cavidades con hierbas aromáticas y conservantes. Incluso estos expertos quedaron aparentemente impactados por el estado de los órganos internos de Henry, en particular su hígado enfermo y su corazón congestionado. El ataúd de Enrique requirió una construcción especial para acomodar su enorme circunferencia. Según se dice, medía casi el doble del ancho de un ataúd de noble estándar. El peso requirió una cerveza reforzada y portadores adicionales para el transporte. Durante el velatorio en Whitehall, los testigos informaron que el ataúd revestido de plomo se partió bajo la presión de los gases que se acumulaban dentro del cuerpo en descomposición, derramando fluidos sobre el suelo de la capilla. Este macabro detalle fue ocultado apresuradamente, pero hay relatos que sugieren que los perros lamieron la filtración, creando una grotesca indignidad final para un rey obsesionado con la majestad. La procesión fúnebre al castillo de Windsor el 16 de febrero proporcionó al régimen de Tudor una última oportunidad de demostrar el poder de Enrique, incluso en la muerte. Caballos vestidos de negro tiraron del enorme ataúd por calles llenas de dolientes, mientras las efigies representaban al rey tal como había aparecido en su mejor momento, en lugar de la figura hinchada en la que se había convertido.
En la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Enrique fue enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que le había dado un hijo y heredero, y la única que se había librado de la experiencia de caer en desgracia real al morir por complicaciones en el parto, antes de que el afecto de Enrique pudiera llegar a su destino. La realidad física del cadáver en descomposición de Enrique contrastaba marcadamente con la mitología que ya se estaba creando sobre su reinado. Pintores de la corte como Hans Hollein habían creado la imagen perdurable de Enrique como la encarnación de hombros anchos del poder masculino, piernas firmemente plantadas, manos en las caderas, mirando desafiantemente al espectador. Esta propaganda cuidadosamente construida tenía poca semejanza con el cuerpo devastado por la enfermedad que ahora se encuentra sellado bajo el piso de piedra de Windsor. Sin embargo, se convertiría en la representación definitiva de Enrique VIII en la imaginación popular durante los siglos siguientes. El testamento de Henry reveló sus últimos intentos por controlar el futuro desde el más allá. El documento de 30 páginas detallaba meticulosamente la sucesión, primero de Eduardo, luego de María, hija de su primera esposa, Catalina de Aragón, y finalmente de Isabel, hija de Ana de Berlín. Esta clara línea de sucesión, aunque interrumpida por el reinado de 9 días de Lady Jane Grey, eventualmente se seguiría exactamente como Enrique especificó. El control póstumo del rey sobre Inglaterra se extendería a través de sus 3 hijos, cada uno de los cuales gobernaría como monarcas Tudor antes de que la dinastía finalmente terminara con la muerte de Isabel I en 6003. Más inmediatamente significativos fueron los acuerdos de poder que Enrique estableció para la minoría de edad de Eduardo. El rey creó un consejo de regencia de 16 hombres destinado a gobernar colectivamente hasta que Eduardo cumpliera 18 años. Este enfoque equilibrado reflejaba la desconfianza de Enrique hacia cualquier noble que pudiera ejercer demasiada influencia sobre su hijo. Sin embargo, su cuidadosa planificación se vio rápidamente socavada cuando Edward Seymour superó en maniobras a sus compañeros consejeros para ser nombrado Lord Protector a pocos días de la muerte de Henry. La velocidad con la que se subvirtieron los deseos de Enrique demostró las limitaciones incluso del poder de un rey, una vez que la muerte eliminó su temible presencia. El legado médico de los últimos días de Enrique continúa fascinando a historiadores y médicos por igual. Sus síntomas han sido diagnosticados retrospectivamente como evidencia de todo, desde sífilis hasta escorbuto. Aunque la evidencia más convincente sugiere que se trata de diabetes tipo 2 complicada con osteomielitis crónica, los registros médicos del rey revelan tratamientos cada vez más desesperados. Desde la aplicación de palomas vivas cortadas por la mitad y colocadas sobre sus heridas supurantes, hasta brebajes experimentales de oro y piedras preciosas pulverizadas. Estos remedios costosos pero inútiles reflejan tanto las limitaciones de la medicina tradicional como las medidas excepcionales tomadas para un paciente del estatus de Henry. Quizás, lo más conmovedor fueron los efectos personales encontrados en las cámaras del rey después de su muerte. Entre los adornos esperados del poder real, dagas enjolladas, sellos oficiales y correspondencia diplomática, los sirvientes descubrieron un pequeño cofre cerrado que contenía objetos más íntimos. Un retrato en miniatura de Jane Seymour, un mechón de cabello que se cree que es de su madre, Isabel de York, y un libro de oraciones escrito a mano por un niño, posiblemente perteneciente a Isabel antes de la ejecución de su madre. Estos detalles humanizadores ofrecen una visión del hombre detrás de la monstruosa reputación, sugiriendo que incluso cuando su cuerpo y su mente se deterioraron, Henry mantuvo cierta conexión con los lazos familiares y el sentimiento personal. La muerte del rey desencadenó realineamientos políticos inmediatos que definirían el destino de Inglaterra durante décadas. Las fuerzas católicas conservadoras que habían mantenido su influencia durante los últimos años de Enrique se vieron abruptamente marginadas cuando Eduardo Seymour estableció una regencia decididamente protestante.
El arzobispo Cranmer, que había administrado los últimos derechos al rey moribundo, ahora aceleró las reformas religiosas que Enrique había abordado con más cautela. El primer libro de oración común en inglés se publicaría apenas 2 años después de la muerte de Enrique, impulsando a Inglaterra hacia la doctrina protestante más de lo que el propio rey había pretendido. La compleja posición religiosa de Enrique, tras haber roto con Roma, aunque manteniendo muchas prácticas católicas, creó un legado ambiguo que permitió que tanto facciones protestantes como católicas lo reclamaran como suyo. Los reformadores protestantes enfatizaron su rechazo a la autoridad papal, mientras que los católicos señalaron su defensa de la transubstanciación y su oposición a la teología luterana. Esta ambigüedad teológica alimentaría conflictos religiosos durante los reinados de sus 3 hijos, mientras Inglaterra oscilaba entre el protestantismo radical bajo Eduardo, la restauración católica bajo María y, finalmente, el camino intermedio establecido por Isabel. La muerte del rey también marcó un punto de inflexión crucial en la propaganda de la Tudor. Después de haber creado la imagen de Enrique como defensor de Inglaterra contra las amenazas extranjeras y la tiranía papal, los publicistas reales ahora enfrentaban el desafío de transferir esta autoridad a un niño de 9 años. Los retratos del joven Eduardo VI reflejaban deliberadamente la postura icónica de su padre, representando al niño con la misma postura de piernas anchas y expresión desafiante que había caracterizado los retratos más famosos de Enrique. Las ceremonias de la corte enfatizan la continuidad, y los cortesanos deben inclinarse ante el trono vacío de Eduardo con la misma reverencia que le habían mostrado a su padre. Más allá de la esfera política, la muerte de Enrique resonó en la vida cotidiana de toda Inglaterra. Durante casi 4 décadas, fue la encarnación de la autoridad real. Su personalidad y sus caprichos influyen directamente en la gobernanza hasta el nivel local. Su muerte creó un vacío tanto psicológico como político. Los registros parroquiales de principios de 1547 revelan una ansiedad generalizada sobre el futuro, con informes crecientes de sueños proféticos, extraños presagios celestiales e incluso supuestos avistamientos de fantasmas. Para una población impregnada de simbolismo religioso, la muerte de un rey tan dominante inevitablemente tenía connotaciones apocalípticas. Las reacciones internacionales a la muerte de Enrique revelaron la compleja posición que ocupaba ahora Inglaterra en el escenario europeo. El embajador francés informó que el rey Francisco II lamentaba sinceramente la pérdida de su querido hermano de Inglaterra a pesar de sus repetidos conflictos. El emperador Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón, evaluó de forma más pragmática las implicaciones estratégicas, preguntándose si Inglaterra, bajo un rey niño, podría ser vulnerable a una invasión o una alianza. El Papa Pablo III, que había excomulgado a Enrique una década antes, habría ofrecido una misa por el alma del rey, un gesto diplomático que reconocía la importancia de Enrique y reafirmaba al mismo tiempo el derecho católico sobre su destino espiritual. El espacio físico donde murió Enrique, sus aposentos privados en el Palacio de Whitehall, adquirió importancia histórica casi de inmediato. Los cortesanos informaron de su renuencia a entrar en las habitaciones donde el rey había sufrido sus últimas agonías, y los rumores de sonidos extraños y puntos fríos inexplicables alimentaban temores supersticiosos. Según se dice, el joven Eduardo VI se negó a dormir en la cama de su padre e insistió en que se prepararan nuevas habitaciones. Estas secuelas psicológicas reflejan el impacto traumático de la muerte de Henry en aquellos que presenciaron su decadencia, muchos de los cuales habían dedicado sus vidas a anticipar y satisfacer sus impredecibles demandas. El caso médico de Enrique representa una de las muertes reales mejor documentadas de la historia y proporciona información valiosa sobre las prácticas médicas de la Tudor. Sus médicos mantuvieron registros detallados de los tratamientos administrados durante sus últimos meses.
registros que sobrevivieron porque fueron preservados como evidencia de que se había hecho todo lo posible para salvar al rey. Estos documentos revelan un enfoque que combina la medicina galénica antigua con técnicas renacentistas emergentes, ventosas calientes para extraer malos humores, preparaciones a base de hierbas basadas en textos clásicos e incluso formas tempranas de hidroterapia. El fracaso de estos métodos para proporcionar alivio demuestra las limitaciones que enfrentaban incluso los médicos más avanzados de la época. La obsesión del rey con su imagen postiza se extendió a instrucciones explícitas para su tumba, un monumento enorme que empequeñecería todos los demás lugares de entierro reales en Inglaterra. Enrique encargó diseños elaborados que incluían 40 figuras de bronce de tamaño natural y una imponente estructura central coronada con una estatua ecuestre de él mismo. Este grandioso plan reflejaba tanto su ego como su ansiedad sobre cómo lo juzgaría la historia. Irónicamente, el enorme proyecto quedó inacabado debido a limitaciones financieras y las figuras de bronce planeadas finalmente se fundieron durante la Guerra Civil Inglesa, un acontecimiento que habría enfurecido al rey, preocupado por su imagen. Inmediatamente después de la muerte de Enrique, hubo una prisa por asegurar o distanciarse de su legado. Los cortesanos que habían caído en desgracia durante sus últimos años salieron de su escondite, mientras que otros que habían disfrutado de su patrocinio se apresuraron a establecer nuevas relaciones protectoras. Los archivos contienen correspondencia conmovedora de sirvientes reales que de repente se encontraron sin cargo después de décadas de servicio a las necesidades personales del rey. Para muchos, la adaptación resultó imposible. Las habilidades necesarias para manejar el temperamento volátil de Enrique tenían poca aplicación en la corte más contenida de Eduardo VI. Algunos antiguos favoritos se suicidaron en los meses posteriores a la muerte del rey, incapaces de afrontar los rápidos cambios de poder. Tal vez lo más significativo es que la muerte de Enrique marcó el inicio de una transición crítica en el gobierno inglés, desde un gobierno de un monarca absolutista cuya voluntad personal dominaba la política a formas más colaborativas de reparto del poder entre la corona y la nobleza. Edward Seymour, como Lord Protector, carecía de la intimidante autoridad personal de Enrique y dependía más de la aprobación del Consejo. Este cambio, aunque revertido temporalmente durante el reinado de María, sentó precedentes para la restricción del poder real que se desarrollaría aún más bajo el reinado de Isabel y que, en última instancia, contribuiría a la evolución constitucional única de Inglaterra. La muerte de Enrique debilitó paradójicamente la institución de la monarquía absoluta que él había dedicado su vida a fortalecer. La última enfermedad del rey se convirtió en tema de intensa retrospección médica, y cada generación de médicos reinterpretó sus síntomas según la comprensión contemporánea. Los médicos victorianos, influenciados por perspectivas morales sobre la enfermedad, enfatizaron la sífilis como una causa probable y vieron la condición de Henry como un castigo divino por sus excesos sexuales. Los especialistas de principios del siglo XX se centraron más en los trastornos metabólicos y sugirieron que la gota y la diabetes eran los principales culpables. Los historiadores médicos modernos han propuesto un diagnóstico más complejo, incluido el síndrome de Mlaud, una rara condición genética que explicaría tanto su deterioro físico como sus cambios psicológicos, y una encefalopatía traumática crónica resultante de múltiples lesiones injustas durante su juventud. La disposición de las posesiones personales de Henry proporciona una visión reveladora de las actitudes de los Tudor hacia la muerte y el recuerdo. Los inventarios de la corte documentan cómo los objetos tocados por el rey en sus últimos días eran tratados con particular reverencia, algunos preservados como cuasi reliquias, a pesar del rechazo oficial protestante de tales prácticas. Su último conjunto de ropa de dormir, manchado con fluidos corporales,
fue quemado ceremonialmente bajo la supervisión de Cranmer, un acto que combinaba higiene práctica con significado simbólico. Objetos más valiosos, incluida su extensa colección de instrumentos astronómicos y mapas, fueron cuidadosamente catalogados antes de ser distribuidos según su testamento o conservados para la educación de Edward. La muerte de Enrique colocó a sus esposas e hijos sobrevivientes en posiciones precarias, requiriendo un manejo cuidadoso de la política cortesana. Catherine Parr, su viuda, mantuvo un digno duelo público mientras en privado se movía con notable rapidez para casarse con su verdadero amor, Thomas Seymour, una unión que había postergado durante la vida de Enrique. Eduardo, de 9 años, ahora rey de nombre, pero fuertemente controlado por sus tíos Seymour, registró la muerte de su padre con un distanciamiento inquietante en su diario. El embajador del emperador recibió la orden de regresar a casa el 4 de enero, tras la muerte del rey, mi padre, cuya alma recibió el perdón. La entrada formal y sin emociones sugiere la relación personal limitada entre padre e hijo. Mientras tanto, las hijas de Enrique enfrentaron sus propios desafíos en el nuevo régimen. María, a los 31 años, seguía siendo una católica comprometida, cada vez más alejada de las reformas protestantes de Eduardo. Isabel, con apenas 13 años, tuvo que transitar la vida cortesana con extraordinaria cautela. Su posición quedó vulnerable debido a la ejecución de su madre y a las persistentes dudas sobre su legitimidad. Ambas princesas acabarían sucediendo en el trono que Enrique les había prometido, pero el camino resultaría peligroso. María evitó por poco la ejecución durante la rebelión de Wyatt, e Isabel soportó el encarcelamiento en la torre durante el reinado de su hermana. Los relatos de las últimas horas de Enrique revelan el extraordinario aislamiento que experimentó incluso el monarca más poderoso en el momento de la muerte. A pesar de estar rodeado de médicos, asistentes y cortesanos, los registros contemporáneos sugieren que Enrique enfrentó su final en una soledad esencial, separado de los demás tanto por su estatus real como por la naturaleza exclusivamente personal de la muerte misma. Al parecer, el arzobispo Cranmer, en su intento de brindar consuelo espiritual, recibió poca respuesta más allá de ese último apretón de manos. El rey, que había exigido obediencia absoluta en todo su reino, se encontró finalmente viajando solo al más allá, un conmovedor recordatorio del gran poder nivelador de la mortalidad. El año siguiente a la muerte de Enrique, se reveló hasta qué punto su personalidad había dominado el gobierno inglés. Los registros administrativos muestran una acumulación de decisiones que esperaban su atención personal. Muchos eran asuntos preocupantes que podrían haber sido resueltos por subordinados, pero que fueron elevados a decisión real debido a una cultura de extrema deferencia. Bajo la regencia de Eduardo, los procesos de gobierno fueron necesariamente reestructurados para funcionar sin la participación directa del rey. Esta transición, aunque inicialmente caótica, terminó fortaleciendo la gobernanza institucional y desarrollando sistemas burocráticos que podían operar independientemente de la atención personal del monarca. La elaborada procesión fúnebre de Enrique representó su última aparición en el teatro público del poder de Inglaterra. Los relatos contemporáneos describen caballos envueltos en terciopelo negro, heraldos portando armas ceremoniales y una efigie de cera de tamaño natural del rey con su gala completa sobre su ataúd. El cuerpo artificial que sustituye al cuerpo natural en descomposición que se esconde debajo. Esta procesión viajó desde Londres a Windsor durante varios días, permitiendo que miles de súbditos presenciaran esta última manifestación de la majestad tutor. La cuidadosa coreografía reflejó una profunda ansiedad por la transición política, utilizando el ritual para reforzar el mensaje de que, si bien el rey podía morir, la monarquía perduraba. Los médicos de la corte que no lograron salvar al rey enfrentaron destinos inciertos después del suceso.
Los registros médicos muestran que algunos consiguieron rápidamente puestos en otras familias nobles, mientras que otros enfrentaron el ostracismo profesional por su asociación con el tratamiento fallido de Enrique. El doctor Thomas Wendy, que había sido lo suficientemente valiente para informar a Henry de su muerte inminente, cuando otros no se atrevieron, aprovechó esta demostración de coraje para continuar en el servicio real bajo el reinado de Eduardo V. Los boticarios del rey fueron sometidos a un escrutinio particular y se examinaron los inventarios de medicamentos suministrados durante la última enfermedad de Enrique para detectar posible negligencia o, peor aún, aceleración deliberada de la muerte. El examen científico de los restos de Henry, realizado durante las renovaciones de la bóveda en el siglo XIX, proporcionó información tentadora sobre su condición física al momento de su muerte. Los trabajadores informaron haber encontrado un esqueleto enorme consistente con la estatura conocida de Henry, con evidencia de un grave deterioro de las articulaciones, particularmente en las piernas. Las técnicas forenses modernas aplicadas a registros médicos históricos sugieren que Henry puede haber alcanzado el peso extraordinario de aproximadamente 400 libras al morir, con una medida de cintura superior a 50 pulgadas. Esta obesidad extrema, combinada con una mala circulación en sus piernas y las heridas abiertas descritas en relatos contemporáneos, habrían creado las condiciones ideales para la sepsis, que probablemente contribuyó a su muerte. Quizás lo más revelador de los últimos días de Enrique es lo que nos dicen sobre las limitaciones del poder. El rey, que había transformado el panorama religioso de Inglaterra, había ejecutado reinas y nobles con impunidad y había construido una armada que eventualmente gobernaría los océanos del mundo, se encontró completamente indefenso ante el deterioro de su cuerpo. Los registros judiciales describen episodios en los que Enrique se enfureció contra sus médicos y exigió que le devolvieran la salud mediante la pura fuerza del mandato real. Este desafío inútil a la realidad biológica revela la paradoja central de la monarquía absoluta. La inevitable vulnerabilidad incluso del cuerpo humano más poderoso a la enfermedad, la descomposición y la muerte. La ambigüedad religiosa que rodeó la muerte de Enrique creó espacio para narrativas rivales que sirvieron a diversos propósitos políticos. Los cronistas protestantes enfatizaron los momentos de claridad evangélica en el lecho de muerte, mientras que los escritores católicos fuera de Inglaterra retrataron a un rey atormentado por el arrepentimiento por su ruptura con Roma. En realidad, la evidencia sugiere que Enrique mantuvo su posición religiosa característica hasta el final, aceptándose como cabeza suprema de la Iglesia inglesa mientras rechazaba doctrinas protestantes clave. Esta compleja postura teológica, esencialmente católica en su ceremonia, pero que rechazaba la autoridad papal, reflejaba la tendencia que el rey tuvo durante toda su vida a reformular las instituciones en función de sus necesidades personales, en lugar de ajustarse a normas externas. Las consecuencias económicas de la muerte de Enrique se extendieron mucho más allá de los círculos de la corte. Los registros financieros indican que el nuevo gobierno de regencia heredó un tesoro severamente agotado y una moneda devaluada. El resultado de las costosas guerras extranjeras de Enrique y de sus lujosos gastos personales. Según algunas estimaciones, Enrique gastó el equivalente moderno de 200 millones solo en palacios durante su reinado. Esta crisis financiera obligó a Edward Seymour a continuar con la controvertida política de Henry de vender tierras monásticas, acelerando una de las mayores transferencias de propiedad en la historia inglesa. Las repercusiones económicas de la extravagancia de Enrique contribuirían a la inflación y al malestar social durante los reinados de sus hijos. El declive físico de Enrique sirvió como una potente metáfora para los observadores contemporáneos, muchos de los cuales veían el cuerpo del rey como un símbolo de la nación misma. Así como la teoría política medieval había presentado al monarca como la cabeza del cuerpo político,
Los escritores Duda interpretaron la carne en descomposición de Enrique como un símbolo de una corrupción más profunda dentro del reino. Los sermones que sobrevivieron de 1547 muestran a predicadores estableciendo paralelismos explícitos entre las piernas infectadas del rey y la podredumbre moral percibida en la sociedad inglesa. Esta lectura simbólica adquirió utilidad política durante el reinado de Eduardo, cuando los reformadores argumentaron que así como el cuerpo de Enrique había requerido una intervención radical, también las prácticas religiosas de Inglaterra necesitaban purificación. Los últimos días de Enrique VIII representan un momento único en el que los conceptos de realeza medieval y de principios de la era moderna chocaron. Por un lado, los elaborados rituales funerarios relacionados con el entierro apropiado y la ansiedad acerca de la sucesión reflejaban patrones antiguos de muerte real que se remontaban a siglos atrás. Por otro lado, los registros médicos detallados, la precisión jurídica del testamento de Henry y la continuidad institucional del gobierno representaban enfoques más modernos del poder estatal. Enrique murió así, a caballo entre dos épocas. El último rey inglés que ejerció una autoridad verdaderamente medieval, pero también un monarca que fue pionero en el aparato estatal burocrático que definiría la gobernanza futura. Lo que en última instancia hace que la muerte de Enrique VIII sea tan cautivadora no son solo sus horripilantes detalles físicos o su significado político, sino lo que revela sobre la condición humana misma. El rey que había dominado su época mediante la pura fuerza de su personalidad, terminó su vida enfrentándose a las mismas limitaciones que enfrentaban los más humildes de sus súbditos. Los relatos contemporáneos sugieren que Enrique experimentó momentos de terror existencial en sus últimos días, enfrentándose al juicio no como rey, sino simplemente como hombre. Como le recordó el arzobispo de Canterbury mientras le administraba los últimos derechos, usted está a punto de aparecer donde ningún título tiene peso y ningún poder terrenal ofrece protección. En esa última vulnerabilidad humana, quizás el rey más infame de Inglaterra logró una conexión con sus súbditos que se le había escapado durante todo su reinado.